En este ranchito pobre, hace más de 115 años, vivió Juancito Sosa. Juancito Sosa fue un niño humilde que vivía junto a su madre, quien trabajaba como esquiladora de ovejas, y su padre, un hombre muy enfermo. Sus padres recién se casaron cuando Juancito había cumplido los 8 años. Era una costumbre muy común en los sectores humildes contraer matrimonio tiempo después de formar familia, lo que provocaba en aquel entonces un gran porcentaje de hijos considerados ilegítimos. Muy pocos, casi nadie sabe quién es Juancito Sosa, pero su vida fue decisiva para una figura muy importante del siglo XX. Vengo en busca de sus rastros, así como a tratar de entender por qué Juancito Sosa tuvo que dar un paso al costado para dejar nacer a uno de los hombres más importantes de la historia argentina. Roque Pérez es una pequeña ciudad ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, en los márgenes del río Salado. Actualmente, en todo el partido, no viven más de 12.000 habitantes. Hay testigos que relatan que hace 70 años el entonces coronel Juan Domingo Perón hizo un misterioso viaje hasta aquí. Eran los últimos días de 1938. Hacía poco que Perón acababa de enviudar de su primera mujer, Aurelia Tizón. Esta sería la última vez que iba a pisar este lugar. Perón volvía al interior bonaerense para reencontrarse con una historia perdida de su infancia, que le removía todo tipo de recuerdos. Recuerdos de su madre y de su padre. Pero lo que más retumbaba en su mente era un nombre que hacía más de 40 años no escuchaba y que le resultaba más que familiar: Juancito Sosa. ¿Sería ese el nombre que Perón llevó en sus primeros años? ¿Juancito Sosa y Juan Perón fueron la misma persona? Ana Higareta es arqueóloga y antropóloga. Hace algunos años realizó una excavación en la casa de Juancito Sosa. Desde ese mismo lugar nos cuenta sobre los hallazgos de la investigación. Por fin estamos frente a la casa donde nació probablemente, pero con toda certeza vivió gran parte de su infancia, Juan Domingo Perón, ¿no es cierto? Por lo menos se parece mucho a la casa en la que se ven a los padres en una foto de 1893. Don Mario Perón, doña Juana Sosa, la casa de Juancito Sosa, ¿no es cierto?, el hijo de los Perón. Todo líder de masas necesita construir una imagen de sí mismo.
crear un mito capaz de sobrevivir en el tiempo. Desde comienzos de la década de 1940, Perón se fue perfilando como un líder popular en ascenso y con una enorme influencia en la vida política del país. Es por eso que desde su entorno se promovió una historia sobre su origen que no pudiera ser usada en su contra por sus detractores y enemigos políticos. Más aún, teniendo en cuenta que al momento de las elecciones presidenciales de 1946, Perón tenía una férrea oposición de las élites políticas y económicas. Ocultar su origen ilegítimo respondió en ese contexto a la necesidad de no sumar objeciones frente a estos sectores de oposición. Su infancia siempre fue terreno de dudas para sus biógrafos. Hay pocos documentos y muchas suposiciones. Una de las versiones más resonantes, debido a que contradice todo lo dicho hasta el momento, es la del doctor Juan Hipólito Barreiro, quien en el año 2000 publicó un libro que abrió nuevos interrogantes sobre los orígenes de Perón. Según Barreiro, Perón no nació en Lobos, sino en Roque Pérez, el 7 de octubre de 1893, 2 años y un día antes de lo que afirman varios de los biógrafos del expresidente. Aquí nació Perón. Es una casa de 2 puertas. Él nació acá. Acá estaba la habitación, la cama, y acá estaba la cocina, el estar. De acuerdo al autor, este dato era un secreto a voces que circuló durante muchos años. Incluso en las últimas ediciones de su biografía oficial, el mismo Perón lo habría reconocido. Pero lo más inquietante del libro de Barreiro es la afirmación según la cual, hasta los 8 años de edad, Perón habría sido el hijo natural de Juana Sosa. Perón fue un gran humanista. Era el 90% del genotipo de su abuela materna, Mercedes Toledo y Gauna, que era una india pura tehuelche o aoniquén. Era indio. No podía decir que era de madre india. No podía mencionar a la madre. Perón era hijo de una tehuelche. Entonces, cuando él va al colegio militar, va a la abuela, él tenía 14 años, va a la abuela, que con una beca mediante, porque era caro medicina, no podía estudiar, y había que pagar también colegio militar, con una beca que tenía que conseguir, presenta a su nieto, tiene que ser católico, apostólico, romano, por supuesto no ser indio. Bueno, las tenía todas, de manera que se tuvo que esconder todo eso, ocultar, en la forma más tranquila y eufemística posible, y Perón entra en el año 1911, al colegio militar. Las pruebas que fundamentan la hipótesis del doctor Barreiro son 2 escrituras encontradas en el registro de la propiedad de La Plata, que evidencian que Juana Sosa y Tomás Perón fueron propietarios de la casa de Roque Pérez entre los años 1892 y 1904. Bueno, este es uno de los lugares en que empezaron los sondeos, que son estos pequeños pozos expeditivos para tratar de ver qué hay antes de la excavación en que se abre más superficie. Hicimos intervalos regulares, uno cada 10 metros, en una especie de forma de triángulo. Los excavamos más o menos hasta el metro, pero a los 70, 80 centímetros dejó de aparecer material. Ese más o menos fue el límite de aparición de material en toda la superficie del lugar. Y lo que nos permitió ir viendo es cómo era el terreno y cómo estaban dispuestos los objetos que íbamos a ir encontrando durante toda la excavación. Lo que hicimos después fue la recolección superficial. A veces no nos damos cuenta de cuántos objetos históricos o cuántos objetos arqueológicos quedan en la superficie de un lugar en el cual no transita otra gente y simplemente se acumulan debajo de basura más moderna. Cuando terminamos con la recolección superficial y encontramos algunos objetos muy lindos en esa recolección, arrancamos con los sondeos. Y que excavaron todo el sector,
En realidad se excavó toda la superficie del sitio en ese momento, se hicieron cerca de 25 pozos de sondeo, se hacen, digamos, con una disposición en triángulo, uno cada 10 metros, y además de establecer a qué profundidad aparece el material arqueológico, que en este caso fue entre 70 y 80 centímetros de profundidad, y las características del suelo, que es un dato que siempre es importante en las excavaciones arqueológicas. Una de las cosas que vimos también cuando empezamos a trabajar fue este pozo de agua, que tiene la característica de no tener el brocal del aljibe, sino estar totalmente enterrado. Y estaba bastante lleno de basura alrededor, pero se veía perfectamente el diseño. Y lo interesante de este pozo después fue que los ladrillos de este pozo son los mismos que se usaron en la casa histórica. Las excavaciones en Roque Pérez nos permitieron encontrar una gran cantidad de objetos de la vida cotidiana, de la vida doméstica, pero fundamentalmente huesos. Los huesos son cruciales en esta historia porque nos muestran una familia muy modesta. Huesos de peces provenientes del salado y huesos de gallina, huesos de pollo, probablemente de la granja que tenían en la misma casa, pero de animales viejos, de animales grandes, de animales duros, y muy pocos restos de ovejas y de ganado vacuno, es decir, de grandes animales. Esto nos habla también no solo de modestia, sino de una familia pequeña, una familia reducida, que no podía encarnear un animal entero y que compraban los cortes más baratos que había en la carnicería del pueblo. Bueno, este es el lugar en que empezamos la excavación después de los sondeos, donde hicimos cuadrículas que estaban pegadas a la casa histórica y donde aparecieron algunas cosas muy curiosas. Aparecieron algunos cubiertos, apareció una plancha de metal y aparecieron las llaves. ¿Encontraste las llaves de la puerta debajo, delante de la puerta? Exactamente, las llaves de la única puerta que queda original, porque la de la otra habitación desapareció. Pero acá, donde se le caen a uno siempre que trata de abrir la puerta y no le emboca la cerradura, se le caen las llaves, acá apareció un juego que abría y cerraba esta puertita, que aparentemente 120 años después. Bueno, una de las dos habitaciones de la familia Sosa Perón. Esta habitación tenía una serie de características bastante particulares. Primero se creía que no tenía piso, que lo que estaba era simplemente cubierta de tierra. Lo que nos dimos cuenta después, cuando tratamos de limpiar para empezar a excavar, fue que en realidad tiene un piso de tierra consolidado. Es impresionante la compactación que tiene. Además estaba bastante sucio y lo que se hizo fue limpiar a mano y con jabón neutro todas las paredes, tratando de mantener la capa de adobe superficial que todavía la recubría. Bueno, estamos en la otra habitación de la casa de los Perón Sosa. Fue una habitación con sorpresa también, porque el piso de la habitación estaba completamente tapado por tierra y cuando quisimos hacer las cuadrículas para empezar a excavar, descubrimos este piso de ladrillos que nadie se acordaba que estaba y que resultó ser bastante interesante. Está muy desgastado, pero además permitió en los pequeños espacios en que estaba roto recuperar algunos de los materiales más interesantes que sacamos, como por ejemplo bolitas, que es un objeto típico que los niños pierden cuando juegan adentro y se van por las ranuritas. Apareció además también la colección de monedas del señor Illescas, que era el último habitante de la casa, que aparentemente coleccionaba monedas históricas. Y aparecieron algunas cositas que tienen que ver con la vida cotidiana, como fragmentos de cubiertos que se han roto y se han quedado en los lugares en que uno generalmente no barre del todo bien una habitación, en las esquinitas y en algunos espacios en que el piso se había hundido. Fue una habitación con sorpresas también. La casa de Roque Pérez nos dice cosas muy concretas a través de los objetos que se encontraron. Bolitas, juegos de chicos posiblemente menores de 10 años, cubiertos y objetos que componían la vida cotidiana de una familia nuclear, una familia sola. Gran cantidad de frascos para alguien que estuvo enfermo de los pulmones. Comida muy modesta, comida sencilla, comida incluso de bajo costo
para un grupo reducido dentro de la casa. Monedas con fechamientos dentro del periodo que estamos discutiendo, que estamos hablando, que estamos pensando que estuvo en uso esta casa. Es decir, un contexto que en su conjunto nos cierra bastante bien con la hipótesis que se planteó respecto al uso de la casa de Roque Pérez. Bueno, vamos llegando al lugar del cual nunca se habla y por lo general no se muestra, ¿no? La letrina, el baño de la casa. Y estas estuvimos a punto de no encontrarlas, porque cuando empezamos la excavación, la pared medianera pasaba por acá. Y como teníamos dificultades para terminar los trabajos por este lado, pedimos a la municipalidad si podía correr esa medianera unos metros más para allá. Y haciendo sondeos, fue que encontramos esta superficie que primero apareció con unos ladrillitos y después resultó ser una interesante bóveda de letrina que se extiende unos cuantos metros para abajo. Excavar las letrinas siempre es una complicación y en este caso en particular fue un problemón porque a partir de los 3 metros de profundidad nos empezó a subir el agua. Así que casi nos ahogamos dentro de la letrina y tuvimos que dejar de excavar sin llegar al fondo de la estructura. Y había mucho más material todavía abajo para sacar. La arqueología tiene dos formas de fechar, en estos casos, el conjunto de los objetos que encontramos. Uno es el relativo, que es el que nos da el contexto, es decir, la aproximación en el cual se usaron todo este tipo de cosas. Pero el que es crucial para nosotros es el fechamiento absoluto. Los objetos que indiscutiblemente tienen un año y que no pueden ser anteriores y que probablemente no sean muy posteriores. Por ejemplo, esta moneda de 2 centavos de 1892, que nos indica que esa letrina estaba en uso probablemente en el momento en que estuvo en uso la moneda, o muy poquito después, si es que salió de uso y que se la tiró a la basura porque ya no servía más. Esta fecha, entonces, nos cierra el lapso en el cual pudo haber estado en uso la casa de Roque Pérez. Tanto la biografía oficial como la versión de Barreiro coinciden en una idea. Perón no tuvo una infancia fácil. En su juventud ingresó como cadete al colegio militar. Para entrar a esta institución había que alcanzar ciertos requisitos y para cumplirlos, la familia de Perón tuvo que ocultar una parte de su historia. Según la biografía de Joseph Page, los padres de Perón eran personas humildes y con una suerte bastante esquiva. Su abuelo, Tomás Liberato Perón, había sido un hombre reconocido por la sociedad porteña de fines del siglo XIX. Médico, senador y con una destacada labor durante la Guerra del Paraguay y la epidemia de fiebre amarilla, participó en el desarrollo de la primera vacuna antirrábica. Perón pasó toda su infancia escuchando los relatos sobre su abuelo que le contaba su padre, quien por sus problemas de salud y su carácter taciturno no había podido seguir sus pasos. Fue así que a los 15 años, Juan Perón se encontró ante una disyuntiva. O seguía el mandato familiar e ingresaba a la Facultad de Medicina, para lo que necesitaba dinero y contactos, o bien se inscribía en el colegio militar con la intención de convertirse en un oficial de infantería, la fuerza más prestigiosa de la época. Pero para ingresar al colegio militar y aspirar a una carrera respetable, había que cumplir ciertos requisitos: ser blanco, católico y con buenos antecedentes familiares. Si, como afirma Barreiro, Perón era hijo de madre campesina y sus padres recién se habían casado cuando cumplió 8 años de edad, difícilmente hubiera podido llegar a general, debido a su condición de hijo natural o ilegítimo. Fue así
que su abuela paterna habría ocultado y tergiversado algunos datos familiares con la intención de cumplir con los requisitos para que su nieto pudiera estudiar en la escuela militar. Perón era un militar convencido que intentó trasladar a la política nacional el mismo orden y la disciplina vertical que había aprendido en los cuarteles, pero a su vez con un proyecto popular que otorgó un lugar protagónico a la clase trabajadora. El padre Juan Domingo Perón era un hombre enfermo de los pulmones, afección que le era tratada por el padre. De allí que lo que encontramos, es decir, una gran cantidad de frascos de medicina, muchas de ellas precisamente para los pulmones, fue parte del hallazgo más interesante que se hizo en el sitio, porque reconfirma la hipótesis a la vez que nos da un panorama interesante de un tipo de producto que no se utilizaba o era muy raro que se encontrara en una casa modesta en el medio de la pampa de la provincia de Buenos Aires. 1953 fue un año difícil para Perón. Un año antes, Eva Duarte, su segunda esposa, había muerto. El movimiento peronista había perdido a uno de sus símbolos más importantes. Su poder navegaba entre los coletazos de la última crisis económica, mientras que la oposición política y económica estaba cada vez más alineada y virulenta. Mientras las calumnias y los rumores de complot contra Perón crecían, el primer día del mes de junio, a los 78 años de edad, Juana Sosa Toledo de Perón moría. Rápidamente, los colaboradores más cercanos a Perón pusieron en marcha un operativo para sepultar todas las dudas sobre su pasado. Fue así como ese mismo año se expropió una vivienda ubicada en el partido de Lobos. A partir de entonces, esa sería la casa natal del presidente, un sólido hogar de clase media, muy distinto a la humilde casa de Roque Pérez, donde nació Juancito Sosa. Yo, como si hubiese jugado al destino en una mágica apuesta, logré conservar hasta hoy el origen de mi nacimiento como un profundo secreto. En Lobos hay una casa, pero que con toda seguridad no vio mi alumbramiento, pues este había acaecido en Roque Pérez, partido de Saladillo. Hola Carolina. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en Roque Pérez? Bien, bárbaro, la verdad que muy linda, muy interesante. Pero la verdad es que la arqueología no puede, y probablemente no pueda nunca, demostrar ni que sí nació ni que no nació Juan Perón en esa casa. Como tampoco puede terminar de demostrar que Juancito Sosa, este chico que vivió allí, fue Juan Domingo Perón. Pero la realidad es que los biógrafos de Perón no tocan mucho el tema del origen de la infancia, sino que se concentran más en la trayectoria política, ¿no? En sus años posteriores. Pero me parece interesante pensar un poco esto de dónde nació y estas cuestiones, porque si se pudiera comprobar que realmente fue hijo ilegítimo o que sus padres se casaron mucho después de que él nació, su historia se acercaría mucho más a la de otro gran personaje del siglo XX y cercano a Perón, que es el de Eva Duarte de Perón. Pensá que Eva Perón hizo de su condición de hija ilegítima una bandera de lucha política, ¿no? La lucha contra la desigualdad de los hijos ilegítimos o naturales fue uno de los aspectos de la política social de Eva durante los gobiernos peronistas. Por eso creo que sería importante tener ese dato sobre la propia infancia de Perón. Entonces, ¿vos decís que un general de la Nación y presidente de la República de origen humilde no hubiera causado revuelo en ese momento? No sé si no la hubiera aceptado él personalmente, sino que imagínate la sociedad de la época, el ejército donde estudió. Me parece que sí, que era complicado poder aceptar esa condición de hijo natural y que tal vez por eso, digamos, no se dijo. Entonces, ¿no podemos afirmar que Juan Perón fue Juancito Sosa? Mira, desde la historia no se puede afirmar, porque la verdad es que son pocos los documentos que hay, entonces no podríamos con certeza decir que Perón nació en Roque Pérez. Pero por lo que vos me estuviste contando, hay algunos elementos de la investigación arqueológica que sí permitirían formular una hipótesis, ¿no? Todo este contexto nos ayuda a definir mejor la hipótesis sobre la que estamos trabajando, a construirla como hipótesis. Es decir, que aquí vivió Juan Domingo Perón en su infancia, que aquí vivió la familia Sosa, y que el conjunto de todos estos elementos
son los que nos hablan, al margen de los documentos escritos, de esa historia que no es exactamente la historia que todos conocíamos. Si Juan Perón fue en verdad Juancito Sosa, es algo que todavía no puede ser comprobado. Lo que sí está comprobado es que Juan Perón, aunque sea una vez, pisó esta casa. Y que Juan Perón y Juancito Sosa, en algún momento de sus vidas, se encontraron. Daniel, ¿estás por ahí? ¿Cómo se siente estar ahí abajo? ¿Podés decir que el comedor que acabamos de ver era la típica mesa de una familia de élite del siglo XVIII y principios del XIX? Sí, totalmente. Los jarritos con tapita típicos de los locales de comidas rápidas no son un invento moderno.